¿Cuál fue la pena de muerte más rara de la historia? Con las penas de muerte, el término raro no es muy indicado, porque mientras más diferentes a las tradicionales, como la horca, la quema o la decapitación, eran mucho pero mucho más crueles de lo que podrían imaginarse. En las antiguas culturas romana, griega, el reino otomano o el persa, por nombrar algunas, las penas de muerte eran descabelladas. Entre las más raras nombraremos dos. El escafismo. Esta pena era utilizada en el Imperio Persa. Consistía en colocar al condenado en el agua dentro de un bote cerrado que dejaban sus extremidades expuestas, incluyendo su cabeza. Después se alimentaba a la fuerza con leche y miel, y también se le untaba en las partes del cuerpo expuestas. Las desafortunadas personas terminaban sufriendo de diarrea y vómitos estando atrapadas en el bote. Entonces, los parásitos e insectos se alimentaban de los excrementos inicialmente y luego del cuerpo de las víctimas, devorándolas de adentro hacia afuera. Las personas duraban hasta 15 días en una agonía lenta y dolorosa. Otra podría ser la muerte por elefante, ejecución que era muy utilizada en la cultura asiática. Era bastante sencilla, se colocaba la cabeza del condenado sobre un tronco o algo sólido para que un elefante le aplastara la cabeza con su enorme pata descomunal. ¿Cuál fue la primera red social? Nacida a mediados de la década de los 90, 6 Degrees es conocida como la primera red social moderna. Esta red permitía a los usuarios tener un perfil y agregar a otros participantes a su red de amigos cercanos para el envío de mensajes básicos. Por supuesto que todo esto era sin imágenes ni una interfaz agradable como las que tienen las redes sociales actuales. Todo era con pocos colores y muchas, pero muchas letras. Lo interesante es que esta red se basó en la teoría de los 6 grados de separación del psicólogo Stanley Milgram. Esta teoría sustenta que vivamos donde vivamos, estamos conectados entre nosotros a través de 6 pasos, es decir, que sin importar en dónde estemos, si quisiéramos que un mensaje llegara a una persona desconocida al azar, al otro lado del mundo, solo es necesario que se lo pasemos a 6 conocidos, entonces cada uno de estos debe pasárselo a 6 conocidos suyos y continuar la cadena. Eventualmente llegará a esa persona. ¿De quién es el rostro en la Estatua de la Libertad y por qué decidieron ponerle ese rostro? Hay muchas hipótesis de los historiadores acerca del modelo que pudo haberse utilizado para determinar la cara de la Estatua de la Libertad. Ninguna ha sido comprobada. Lo que sí es obvio es que existe una influencia del arte clásico griego. Descubrimientos arqueológicos recientes han determinado comparaciones casi exactas entre la antigua diosa griega Hécate y la figura de la estatua. Para el rostro se dice que utilizaron un modelo de la viuda del inventor millonario Isaac Sinclair, Isabelle Eugène Boyer, aunque otras fuentes aseguran que el escultor francés encargado de la estatua, Bartholdi, se habría inspirado en el rostro de su madre, Charlotte Bartholdi. Es la hipótesis más considerada hasta el presente y la revista National Geographic la apoya. ¿Cuál es el propósito de un director de orquesta? Cuando vemos los conciertos de una orquesta, muchos nos preguntamos qué hace el director gesticulando con la batuta. Si pareciera que ninguno de los músicos le presta atención, porque la mayoría de estos están muy concentrados en su instrumento e incluso cierran los ojos o los tienen clavados en las partituras. Pero el director es quien ensaya la orquesta, quien lleva a los músicos a ese nivel de conexión en el que todos tocan con tal sincronía que producen una melodía perfecta. Además, también prepara el repertorio e imprime su propio sello en la interpretación al marcar las velocidades, la dinámica y, sobre todo, define los rasgos expresivos de la obra. Es por esto que cuando vemos una orquesta en un concierto, aunque pareciera que el director no tiene mucha importancia, él, al igual que los músicos, solo se dejan llevar e interpretan lo que ensayaron arduamente durante semanas. ¿Cuál es la forma real de una vitamina?
Las vitaminas son sustancias necesarias para el pleno desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Estamos acostumbrados a pensar en ellas como pastillas o frutas, pero estas son algunas imágenes de cómo lucen realmente las vitaminas con un microscopio. Lucen brillantes como especie de cristales. La vitamina C, en especial, no parece de este mundo. ¿Cuál es el punto del cuerpo en donde menos dolor podemos llegar a sentir? El cerebro tiene la capacidad de recibir y procesar las señales de dolor procedentes de otras partes del organismo, pero curiosamente el cerebro humano no puede sentir dolor. Esto sucede porque no dispone de nervios capaces de registrar el dolor de ningún tipo de estímulo externo aplicado en él directamente. Las terminaciones nerviosas generalmente se encuentran en la piel y el cerebro no tiene piel, por lo tanto no siente el más mínimo dolor. Quienes vieron la película El silencio de los inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins, quien interpreta al asesino serial Hannibal Lecter, seguro recordarán la escena en la que éste se prepara la cena con trozos del cerebro que va extrayendo de un hombre vivo, con quien al mismo tiempo conversa e incluso le da a probar de su propio cerebro. ¿Cuál es el animal más fuerte del mundo y cuánto peso puede soportar? Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que el animal más fuerte del mundo es el escarabajo pelotero, el cual apenas mide 1,5 centímetros, pero puede levantar hasta 1.141 veces su propio peso corporal. Esto es como si una persona levantara cerca de 80 toneladas. Ahora, si hablamos del animal más fuerte en comparación con el resto, podemos decir que es el elefante africano. Este puede llegar a pesar 6.3 toneladas y levanta hasta el 25% de su peso, lo que significa que es capaz de mover más de 1.5 toneladas de peso. ¿Cuál es la empresa de videojuegos que más juegos ha vendido? Gracias al más reciente informe financiero de Nintendo, sabemos que esta compañía japonesa ha vendido más de 800 millones de consolas y ya eso nos va haciendo entender la magnitud de la compañía. Con sus grandes éxitos, acumula el mayor número de ventas en todo el mundo. Si ven entre los 50 videojuegos más vendidos, notarán que Nintendo aparece 25 veces. Su primera aparición es en la cuarta posición con Wii Sports, 82.9 millones de ventas. Super Mario Bros. En la sexta con 58 millones de ventas. Pokémon en la séptima con 47.5 millones de ventas. Mario Kart 8 en la novena posición con 45.3 millones de ventas. Y 21 otros videojuegos en dicha lista, en donde el último en la posición 48 tiene 21.4 millones de ventas. ¿Por qué los peces cuando mueren quedan boca arriba? Esto ocurre porque los peces tienen un órgano que se llama vejiga natatoria, el cual se encarga de mantener sus cuerpos en equilibrio. Cuando los peces mueren, el órgano deja de funcionar y el cuerpo pierde equilibrio, por lo que quedan boca arriba. ¿Por qué lo muerto se descompone, pero nosotros no? La descomposición comienza en el momento de la muerte y es causada por dos factores: la ruptura de los tejidos de las propias enzimas y estructuras químicas del cuerpo, lo que se conoce como autólisis, y la putrefacción, la ruptura de los tejidos por las bacterias.